Buenos días, ¿se escucha? Sí. Bueno. Primero que nada, un afectuoso saludo, lleno de admiración por los equipos que hacen esto posible. También me gustaría saludar con mucha admiración a los directores ejecutivos de cada una de las fundaciones, de Integra, de Prodemu, de Tiempos Nuevos, de Todo Chile Enter, de Artesanía y de Orquestas Juveniles e Infantiles. También nos acompañan con mucha alegría la directora de Cernamec. También estamos con subsecretarias de Educación Parvularia, de Culturas y las Artes. Estamos también en presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, el ministro de Educación, la ministra de Culturas, las Artes y los Patrimonios. Bienvenidos a todos y con un especial saludo a Gabriel Boric, presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo también a todos quienes nos están viendo y a la prensa que también pudo asistir al día de hoy. Desde del inicio del año, nos propusimos un plan de revisión responsable y en etapas del rol institucional de la figura de primeras damas, partiendo por las fundaciones asociadas al espacio, ¿cierto? Esto implicaba, muy bien que funcione, esto implicaba estudiar y escuchar, estudiar los inicios, los propósitos originales que cada proyecto de las fundaciones tenía, ¿cierto? Para estar al tanto y con responsabilidad y valoración, tratar de llevar a cabo aquellas misiones iniciales en una versión actualizada. También se trató mucho de escuchar a quienes tuvieran una visión actual desde dentro de las fundaciones, es decir, revisar estos propósitos, tanto mirando el pasado como el presente y preparándonos para el futuro si es que podíamos encontrar la forma de hacer mejoras y cambios. Dentro de las escuchas y dentro del trabajo colaborativo que se realizó con las fundaciones, hablamos en primer lugar, de hecho, con todos los sindicatos de las fundaciones, a propósito de que siempre son los ojos múltiples que ven la realidad interna, ¿cierto?, de las fundaciones y de todas las organizaciones, y quisimos también darle especial relevancia a que continuara ese trabajo de manera regular, y así lo hicimos. También hablamos con otros trabajadores, por supuesto, directores y directorios, también usuarias y usuarios, y realizamos consultorías para tener también miradas externas de cómo es que se estaba cumpliendo el propósito de estas instituciones. Respecto de los propósitos, lo importante ha sido valorar, ha sido importante resguardar las misiones y también ha sido importante actualizar. Por eso procedimos a indagar en profundidad en el funcionamiento actual en relación al sentido social de cada una, para contar con diagnósticos actualizados y para elaborar un plan de acción fundado, pertinente y desde una mirada contemporánea de las posibilidades, las condiciones de posibilidad que nos brinda la institucionalidad política para poder proponer mejoras efectivas y eficientes, siempre con el objetivo de responder a las necesidades de diversos grupos y amplios grupos de la población que ya están pudiendo estar vinculadas a estas fundaciones y también creando nuevos públicos objetivos que pudieran estar vinculadas a estas fundaciones. Comenzamos con las estructuras internas mediante visitas a terreno y también revisión de organigramas, finanzas, condiciones laborales, infraestructura, perfiles de cargo, programación. Y estas revisiones y actualizaciones fueron siempre codiseñadas con las directivas y también en consulta siempre con los directorios, para quienes establecimos una regularidad mensual tampoco antes vista. Aquí se realizaron auditorías, revisión de eficiencia de gastos, de perfiles de cargo, nivelaciones remuneracionales, bandas salariales, nuevas contrataciones, aplicación también de jornadas laborales de 40 horas, como el ejemplo del MIM. También se iniciaron redacciones de protocolos y se conformaron comisiones para la prevención de acoso. El fortalecimiento sindical fue crucial para todo este trabajo y también se realizaron importantes mejoras de infraestructura y de espacios comunitarios, rediseñando la oferta y los programas. Con todo esto nos propusimos entonces, teniendo ya un diagnóstico, elevar los estándares. Esto significó comprometernos con una mayor transparencia, equidad, coherencia y pertinencia con la función social.
Elaboramos nuevos planes estratégicos participativos. Hicimos capacitaciones, consultorías, nuevas métricas, indicadores, adquirimos sellos, inventamos sellos también en el caso de Prodemo. Evaluamos la complementariedad y la diferenciación también de cómo es que los programas y la oferta de estas fundaciones se complementa y no se duplica con los servicios públicos, ¿cierto? Creamos también nuevas direcciones y unidades de datos para la toma de decisiones internas y también para poder compartirla con los tomadores de decisiones dentro de la política pública. Aquí quisiera destacar la creación de la Dirección de Estudios de Prodemo, que ha sido muy relevante para poder proyectar un trabajo y recoger algo que sí era parte y ha sido parte de la misión siempre de aquella fundación, que tiene que ver con su despliegue territorial y su alcance, que nos permite también tener buena información para poder compartir también con, por supuesto, todos los sostenedores. También en el caso del MIM, la FOGI y Artesanía se crearon nuevas instancias en donde, por ejemplo, direcciones o nuevas estructuras que pudieran dar respuesta a las necesidades que habíamos detectado en el organigrama, pero que finalmente esa palabra fome tiene que ver con poder dar una respuesta que haga más funcional la Fundación a sus compromisos y sus misiones y, en definitiva, siempre lo más importante, poder cumplir con la población, el grupo de la población para quienes ha trabajado durante ya, en muchos casos, décadas. En el caso de Artesanía se desarrolló un importante trabajo en el área de nada más y nada menos que cultura, y también se creó una unidad sobre pueblos indígenas que también demuestra un compromiso con la identificación y el reconocimiento de la misión de la Fundación y cómo es que podemos servir justamente mejor a ese grupo de la población. En el caso de FOGI se detectó también la necesidad de fortalecer las instancias de formación para poder multiplicar el impacto que está teniendo FOGI también en regiones, por ejemplo. Estos son solo algunos ejemplos de la ampliación que se hizo a nivel estructural de las fundaciones a propósito de elevar los estándares de cumplimiento. También se establecieron criterios de igualdad y de no discriminación, sellos ambientales y otros compromisos que en el fondo nos permiten compararnos con otras instituciones del nivel público, internacional, con la expectativa, ¿cierto?, de elevar también la calidad y garantizar esa calidad que sea revisada regularmente con independencia de las voluntades de quienes puedan dirigir aquellas fundaciones. Buscamos también la asociatividad como mecanismo para asegurar una continua actualización de buenas prácticas a nivel interno y comparado, como por ejemplo sistemas anticipados de revisión de controversias y otros tipos de mecanismos que nos han compartido de su experiencia otras organizaciones que cumplen funciones similares y que también enfrentan por ende problemas similares y le han encontrado una mejor solución que quizás estas fundaciones habían encontrado hasta ahora. Participamos también, por supuesto, en mesas interinstitucionales e intersectoriales para poder siempre estar complementándonos y no trabajando el doble y así servirle mejor a la población. Un foco importante en conjunto con otro que voy a mencionar después que tiene relación con la probidad es la profesionalización. Acá nosotros recogimos un anhelo repetido en muchas instancias de conversación con trabajadores, sindicatos, incluso usuarios que detectaban que habían grandes fluctuaciones, ¿cierto?, en el paso de un gobierno a otro, dependiendo de la dedicación que pudiera dársele desde la orientación más alta a las fundaciones. Recordemos que estas fundaciones son organizaciones que han crecido tanto en su impacto como en la cantidad de gente que trabaja en ellas y por ende necesitamos contar con la responsabilidad de hacernos cargo de ciertas mejoras y por eso atendimos a una aclamada y dolida demanda de profesionalización lanzando concursos públicos mixtos y de promoción interna para las direcciones regionales, por ejemplo, de Prodemo y Integra. Aquí les pido un aplauso porque fue un proceso realmente innovador del cual estamos muy orgullosos.
y para el cual también se desarrollaron sistemas de evaluación especiales y en consulta y asesoría con servicios públicos, siempre resguardando esa responsabilidad de cómo es que podíamos garantizar también un registro que luego sea replicable, ¿cierto? Que no cada 4 años se invente la rueda, sino que se mantengan los mecanismos que han funcionado para que lo puedan aplicar luego en otras instancias y así asegurar que quizás, y esperamos, esta profesionalización al nivel de las direcciones regionales tan importantes para la descentralización se pueda mantener en el tiempo. Todo nuestro trabajo está enfocado en que estas fundaciones y sus misiones se mantengan en el tiempo independiente de sus presidentas o directoras. Para la mayor profesionalización también fue súper necesario revisar la descripción de funciones. Aquí esto suena súper banal, como varias de las cosas que voy a decir, pero que no dejan de ser cruciales. Porque a través de eso pudimos también resolver la duplicación de cargos, además de rediseñar departamentos enteros para hacerlos funcionales, quitándole peso y vicios también a las estructuras internas, lo cual por supuesto que también llevó a mejoras del ambiente laboral, además, cierto, de mejorar la gestión de recursos, cosa que también siempre es una lucha dentro de las fundaciones y de toda organización. Pusimos mayor foco en la descentralización, fortaleciendo y consolidando equipos territoriales y también simplificando las tareas administrativas para desburocratizar, ¿cierto?, los flujos de información, pero también de toma de decisiones desde regiones hacia el nivel central, cosa que retrasaba mucho los procesos de decisiones, pero también de infraestructura o mejoras que en muchos casos recién nos dimos cuenta al hacer las visitas a terreno que hicimos, cosa que no debiera pasar y por tanto se le debió dar más autonomía a las direcciones para que nos puedan actualizar regularmente sobre dichas necesidades y así poder generar una red realmente dentro de las fundaciones que son nacionales y no esperar a que vaya de visita la primera dama, la coordinadora sociocultural o la directora ejecutiva recién a región, sino que se genere un sistema de flujos pertinente para estar al tanto de cómo es que nos estamos desplegando a nivel nacional. También se realizaron nuevos diseños comunicacionales porque se reduce así la dependencia de los conocimientos por afinidad. Por ejemplo, el que haya afinidad entre un director regional y la gobernación regional no debiera ser aquello lo que determina si es que la fundación va a tener recursos para realizar su trabajo en esa región o no, sino que realicé un mandato a que en todos los casos se establecieran relaciones y vinculaciones e intentos de recaudar recursos de manera transversal, es decir, no a una gobernación, siempre a todas las gobernaciones, y así todos los directores ejecutivos se han llenado de reuniones muy fructíferas, por cierto, y necesarias para establecer también nuevamente un estándar de profesionalización y también elevando un poco la seriedad con la que puedan ser comprendidas estas fundaciones, que más que tener relación con la presidencia o con el prestigio que han alcanzado, cumplen una gran misión social y pública con un impacto que tenemos que tomarnos más en serio. También, también por supuesto que los nuevos diseños comunicacionales nos ayudaron a llegar a otros públicos. Y para ello también se actualizaron las imágenes y la identidad corporativa, porque por supuesto que también han habido actualizaciones en el tiempo. No sé si puedo pedir agua. Actualizaciones en el tiempo de cómo es que los usuarios, las usuarias se identifican con el trabajo de la fundación, ¿cierto? Cómo es que se vinculan a ella y cómo es que en casos también a veces muy necesarios logramos, muchas gracias, le agradezco, cómo también logramos detectar grupos de la población que pueden necesitar del servicio de alguna de las fundaciones. Estoy pensando en Prodemu en este caso, en donde la información y las palabras, los conceptos pueden o no hacer que una mujer confíe en el servicio que puede brindarle Prodemu, le debe pasar lo mismo al CERNAMEC, y por eso siempre tenemos que estar actualizando nuestras misiones, pero también nuestra imagen corporativa, a pesar de que quizás nos suene nuevamente un poco banal. Ha sido crucial, y acá doy paso a, obviamente estas son categorías de logros, pero hay un cruce acá entre profesionalización y probidad.
porque hemos identificado que mientras mayor sintonía exista entre el trabajo de las fundaciones con la propuesta programática de los distintos ministerios, vamos a poder brindar una oferta que desde la perspectiva de la población, que eso es lo importante, pueda cumplir y abarcar las necesidades y demandas. Y por eso hemos establecido, eso es la parte de profesionalización, una mayor sintonía con los ministerios, estableciendo reuniones regulares con las contrapartes ministeriales, así como también con otras instituciones que nos han ayudado más regularmente. Quiero mencionar que entre profesionalización y probidad existe también un desarrollo creciente de nuestro equipo y de mi parte por la convicción o el desarrollo creciente de una convicción respecto a la necesidad de una exigible expertise para liderar estas organizaciones, y eso se transformó en un sentido de responsabilidad respecto de ellas. Lo quiero decir porque esta responsabilidad aplica a nuestra reflexión, a nuestro análisis, a nuestro estudio de buscar nuevos mecanismos para el diseño que esta figura de primera dama y su presidencia de instituciones como estas fundaciones en un tiempo en donde también pueden ser reemplazados por las instituciones del Estado que también ya están a la altura, ¿cierto?, y tienen el tamaño para poder hacerse cargo de estas fundaciones en el sentido orientador y en el sentido del compromiso sectorial y la coherencia programática, que en todos los casos sería más idónea en términos profesionales que aquella con la que pueda contar una persona que pueda ser pareja, cónyuge de un presidente, no solamente para abarcar uno de los temas de estas 6 fundaciones, sino que 6 temas de estas fundaciones de manera idónea. Parece poco probable. Sí. En materia de probidad y transparencia ha sido importante realizar un sinnúmero de capacitaciones, por ejemplo, en transparencia e integridad, en ley de lobby, mejoramiento de procesos y flujos administrativos y modernización tecnológica, porque también lo que pasa cuando se cambia, ¿cierto?, de gobierno, de administración, de presidencia, de dirección ejecutiva, se vuelve, por así decirlo, a indagar en toda la información y se pierde mucho tiempo en esa actualización, siendo que podemos llevar registro y con eso mejorar nuestros procesos, estandarizando y haciendo replicable nuestras experiencias y así aprendiendo más rápidamente de cómo es que debiéramos ordenar cada una de estas instituciones. También por eso felicito también la iniciativa de estas aplicaciones, sin duda un poco difíciles a ratos porque implica organizarse en todo un sistema nuevo y adaptar equipos a nuevas tecnologías. La regularidad y actualización en las reuniones bilaterales con las contrapartes y ministerios y directorios, además de sindicatos, también es parte de los logros en materia de probidad y transparencia a propósito de que se lleve un registro formal de cada una de las tomas de decisiones o de las propuestas aprobadas o rechazadas respecto de mejoras que se quieran hacer con las fundaciones, y por eso la regularidad permite que esas decisiones se tomen con mayor agilidad y a la vista de todos. También la transparencia es una forma de colectivizar la toma de decisiones, en tanto todos estén informados, y así el fortalecimiento sindical que yo mencionaba antes también digamos, se le contribuye a propósito de que puedan integrarse a las discusiones de las directivas y no solo enterarse de las decisiones al final, cosa que evita procesos disociados o incomprensiones o relaciones más asimétricas aún entre las directivas y los trabajadores. Se crearon también protocolos de probidad, de transparencia y de buenos tratos a las internas de las fundaciones, cosa que también redita a la probidad y la transparencia en el sentido de que nos encontramos al principio, y esto también es una demanda muy sentida, con testimonios y procesos en donde el arrastre en el tiempo de ciertas disputas personales, acá todos trabajamos con personas y sabemos cómo es, impedían el buen funcionamiento de equipos enteros.
Por eso establecimos una manera poco discrecional, sino que regulada, de cómo es que esos procesos debieran siempre estar actualizándose, revisándose y que se pusieran a disposición de la resolución de conflictos internos. Aprendimos en conjunto entonces que la dependencia de estas fundaciones de ciertas personas o de ciertas directivas no completaba nuestro plan de fortalecerlas. Fortalecerlas también significaba asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Y la sostenibilidad del tiempo de una organización puede también estar asociada a que genere mayores redes, a que la actualización de su trabajo y el compartir experiencias y buenas prácticas pueda reeditar en la innovación permanente, la actualización permanente de la estructura interna de las organizaciones. Y por eso es que la generación de alianzas con otras instituciones, ya sean privadas, públicas, internacionales, organismos internacionales, nos ha servido mucho para entender que, por ejemplo, en el caso de Prodemu, al crear una dirección de estudios, por supuesto que nos convenía asociarnos, vincularnos con instancias, organismos internacionales que llevan muchos años implementando indicadores o teniendo experiencia en materia de estudios, como lo es ONU Mujeres, con quienes tenemos un convenio justamente para aquello. Todo ese tipo de cosas, de las innovaciones que vamos a iniciar, de los nuevos departamentos que se crean y de las nuevas planificaciones estratégicas, pueden estar ligadas a una mejor transferencia de conocimiento a propósito de esa asociatividad, a propósito de esa generación de redes. Y eso puede darle también mayor independencia a estas fundaciones en el sentido de que ser vistas y estar conectadas también hace que sean parte de un sistema de servicios y organismos que ¿cómo se llama?, trabajan para los mismos grupos de la población. Entonces, en ese sentido, más que estar solamente enfocados en cómo es que conformamos las directivas o los directorios, por ejemplo, de fundaciones, sí nos fijamos en cuáles iban a ser los compromisos de largo plazo que pudiéramos firmar y las vinculaciones que pudiéramos hacer para darle sostenibilidad e independencia de los liderazgos del momento. Y para ello firmamos más de 80 convenios y en un mes vamos a alcanzar cerca de 100 convenios firmados, lo cual también les pido un aplauso porque el esfuerzo de cada uno de los directores ha sido admirable. Solo quiero dar un par de ejemplos de estos convenios, pero no voy a leerle los 80. Pero en el caso de Prodemu, como les mencionaba, está el ejemplo de ONU Mujeres y que ha sido, yo creo, sustantivo a propósito de cuando uno hace una innovación basándose incluso en consultorías externas, incluso en una escucha interna de las necesidades, incluso en el deseo de poder entregarle datos al sistema público a propósito de los programas y las mujeres con las que trabajamos. Con todas esas voluntades, seguimos corriendo el riesgo de que algo sea voluntarista. Y para que no sea voluntarista, nos hicimos de las herramientas para estandarizar, tener los estándares internacionales en este caso, para cumplir con nuestro trabajo de manera eficiente. En el caso del MIM hay una innovación importante en lo que yo les mencionaba al comienzo, que tiene que ver con los propósitos. El MIM se ha asociado con organismos que le permitan hacer este trabajo y es el siguiente. Por ejemplo, cuando una misión, un propósito original de una fundación fue la vinculación con su entorno, fue acercar a los niños y niñas a las ciencias, al conocimiento, a la tecnología, ¿cierto? Pero la fundación se llama Tiempos Nuevos, es porque en ese momento se hicieron preguntas respecto de cuáles son esos tiempos nuevos y cuáles son las respuestas que entonces la ciencia y los conocimientos pueden darle a las preguntas actuales, ¿o no? Bueno, las preguntas actuales han cambiado, ¿cierto?
Entonces, esa revisión del propósito inicial con respeto al propósito inicial se hizo ahora también y se llegó a la conclusión de que las nuevas preguntas tienen que ver con una nueva convivencia, una nueva relación con el entorno, es decir, con las comunas con las cuales, por ejemplo, el MIM tiene que aún fortalecer su relación, pero también con el entorno, hablando del medio ambiente a propósito de la crisis climática. Y teníamos un espacio, un centro de interactivo de conocimientos, como ahora le estamos llamando, en donde el potencial del espacio no se está ocupando y ahora todo el entorno del museo, que seguramente casi todos aquí conocen, se está transformando también en una experiencia interactiva de aprendizaje, a propósito de enseñar cómo es que se pueden construir bosques nativos en medio de la ciudad, a propósito de cómo es que se puede construir un banco de semillas, a propósito de poner en discusión cómo son los ciclos del agua y todo eso en un espacio muy grande del entorno del MIM, para el cual también, insisto, no queremos ser voluntaristas, sino que hicimos una alianza con instituciones que nos pueden asesorar en la materia, por ejemplo la GIZ, que es un organismo que asesora técnicamente al Ministerio de Energía, al Ministerio de Medio Ambiente, y que tiene también muchas experiencias respecto de la materia que está abordando el MIM o la Fundación Tiempos Nuevos en este momento. En el caso, por ejemplo, de Chilenter, hicimos un convenio con la Fundación Prósperas, a propósito de que identificamos cómo es que esta fundación en realidad le sirve a parte de la población vulnerable, en el sentido de que no cuenta necesariamente con los recursos para poder adquirir un computador, o se encuentra en sectores rurales en donde quizás sí se puede acceder a computadores pero no a conexión, etcétera. Y esta fundación Prósperas, en el fondo, y esta vinculación con ellos nos ayuda a poder generar créditos sociales, o sea, acceder a créditos sociales, y con eso promover el que se amplíe los grupos de la población que puedan acceder a los computadores refaccionados y con eso contribuir a la economía circular. Lo dije bien. El experto acá, Matías, que ha hecho un trabajo impresionante con la fundación. Bueno, FOGI, a nivel de vinculación con universidades como el Alberto Hurtado y su compromiso, como ya les decía, con el nuevo departamento de formación para poder multiplicar los conocimientos y crear capacidades también en regiones, ha sido también súper importante para poder, digamos, elevar el estándar de cómo es que estamos preparando a nuestros profesionales. Artesanías de Chile ha ampliado su despliegue a propósito, por ejemplo, un convenio con World Café de Santander, con el que tiene muchas sedes y en las que vamos a estar exponiendo artesanía y vendiendo artesanía, lo cual es muy importante para poder ampliar el alcance de la respuesta que le queremos dar a los trabajadores bueno, en verdad son maestros y creadores, artesanas y artesanos, con quienes también queremos establecer. Cuando yo hablaba de crear nuevas métricas, también estamos hablando de crear nuevas métricas, por ejemplo, de remuneración de personas para las cuales estamos realizando proyectos, pero que quizás no estamos cumpliendo lo suficiente con nuestra función social, y para eso estamos revisando esos estándares también en conjunto con organismos que nos puedan ayudar y a enfocar y a tener mejores parámetros para mejorar nuestros mecanismos. Bueno, quisiera también contarles que este plan, que fue realizado en etapas, con responsabilidad y con una revisión, ¿cierto?, tanto del propósito pasado como la actualización para los diagnósticos presentes, se llevó a cabo justamente por valorar el impacto que tienen estas fundaciones y para darles una continuidad del importante trabajo y de las importantes misiones que tienen cada una de ellas, pero también para poder entregar esta gestión con un enfoque distinto, pero también entregar una gestión para que puedan crecer cada una de ellas y no atrofiarse a propósito del estado en las que las encontramos, y por eso fue muy importante la toma de decisiones responsable y la revisión arqueológica, diría yo, de cada una de ellas para poder levantar los estándares y generar un nuevo anclaje institucional para ellas,
que esté situado fuera de la presidencia y que esté ligado a ministerios con los que ya se relacionan vía glosa. Nuestro gobierno también busca fortalecer el que sea el Estado el que se haga cargo de derechos sociales y en materias de cuidados, y por lo mismo tomar decisiones respecto de si el anclaje de fundaciones como estas, con el impacto social y público que tienen, debieran estar o no ligadas más bien a presidencia o a sus espacios sectoriales, fue una decisión muy importante para avanzar en lo que nosotros estamos convencidos, que es un cambio hacia una mayor sostenibilidad y mayor coherencia sectorial y profesionalizante para cada una de estas grandes fundaciones. Eso quiere decir que el cambio de la presidencia de las fundaciones, que prontamente serán designados por ministros sectoriales que están aquí presentes, dota de una mayor estabilidad programática a cada una de estas fundaciones. Esto fue realizado de manera tal de que se realizaron propuestas y diseños para cada una de las fundaciones y se fue aprobando en gran parte ya el avance de las modificaciones de sus estatutos para poder realizar este cambio, pasando así, ¿cierto?, estas fundaciones a un espacio fuera de la estructura presidencial. El acercamiento a sus respectivos sectores genera también una mayor coherencia y una idoneidad respecto de quién pudiera presidirlas, en materia, por ejemplo, de experiencia laboral, de formación profesional o trayectoria, ¿cierto? O quizás personas que tienen una distinguida trayectoria o reconocimiento, ¿cierto?, público. Esas son las personas con las que esperamos estas fundaciones puedan ser presididas prontamente, justamente para cumplir con estos compromisos que también son parte de nuestros compromisos de gobierno, con hacernos cargo responsablemente de los cambios, pero también de hacer mejoras a la institucionalidad política del gobierno y finalmente del Estado. La profesionalización y la responsabilidad con las organizaciones que ya tienen un impacto merece una línea de conducción y de dirección que esté a la altura. Pensemos en las miles de familias relacionadas a los jardines infantiles de Integra a nivel nacional. Pensemos en que esa fundación tiene 27.000 trabajadores y 7 sindicatos. Esas miles de familias creo que merecen que su dirección, la presidencia de su directorio y su vinculación con el ministerio sea más estable. Esta responsabilidad guarda relación también con la legitimidad que queremos darle a las figuras que conduzcan estas fundaciones que también han crecido en el tiempo. La estabilidad de este cambio, luego de un tiempo de adaptación, será reforzada por ley durante este gobierno. Parte de la responsabilidad con la probidad y con la modernización institucional de la cual vinimos a hablar hoy día tiene que ver con todas estas etapas, tiene que ver con la manera en la que llevamos adelante este plan y también tiene que ver con un compromiso de gobierno de cierre de la coordinación sociocultural que se va a hacer efectiva a partir de mañana. Esto implica el desalojo de las oficinas de Palacio, el desalojo de los equipos y de mi persona, de la institucionalidad del gobierno. Es decir, cumplimos con un plan que guarda relación con que el rol institucionalizado de la primera dama se cierre, y importante parte de eso es el cierre de la coordinación misma. Esto es una conclusión, ¿cierto?, y es producto del trabajo que hemos hecho en estas etapas, que nos ha llevado a poder decir esto ahora, que nos ha llevado responsablemente a poder cerrar un espacio en presidencia que hasta ahora sí cumplía funciones importantes, pero que la importancia de esas funciones pueda ser derivada, requerida de este trabajo previo que hoy día les vinimos a relatar. Es parte de una convicción también republicana el que las instituciones, para que sean un mejor instrumento para el pueblo, tienen que ser revisadas y actualizadas en el tiempo. Y la reiteración de la designación de personas, digamos, que están en esta posición como yo, producto de su relación afectiva, es en realidad una excepcionalidad en toda la estructura del Estado.
Y de eso nos queremos hacer responsables, con eso nos comprometimos al inicio de este gobierno y con eso cumplimos hoy, con la salida mía, con el cierre de la coordinación sociocultural y poniéndonos, por supuesto, a disposición de todas las preguntas que después hayan. Pero quisiera remarcar el que este gobierno contribuya a la modernización institucional tiene que ver con dejar a un Estado más liviano y funcional a las necesidades contemporáneas, y que para eso el compromiso con una modernización institucional, el compromiso con la probidad, el compromiso con la profesionalización, en este caso también requería un compromiso desde una mirada feminista de poder habitar un espacio con todo el respeto que merece y la valoración que merece las personas y los proyectos y los propósitos de quienes iniciaron los proyectos de las fundaciones, revisarlas, consultarlas, ¿cierto? Entender que cuando se tomaron esas decisiones también, en muchos casos, las mujeres tenían quizás solo ese espacio en la política institucional, para luego darles continuidad, pero en espacios que en la actualidad cuentan con las capacidades de tomarlas. Por eso es que con toda la tranquilidad y la alegría de poder cerrar este año con estos cumplimientos, anunciamos el cierre y agradecemos a todas las directoras y directores ejecutivos por su incansable compromiso, no solamente con la misión interna de mejorar, de elevar estándares, sino que también por la flexibilidad de hacerse parte de estas reflexiones y estas conclusiones que guardan relación con grandes modificaciones que han tenido que llevar adelante con las trabajadoras y trabajadoras que, por cierto, nos han entregado un apoyo absolutamente rotundo que me tiene muy tranquila a todos nosotros, porque ven la valoración de su trabajo y en eso es que se ve reflejado este compromiso de modernización institucional, que se ven reflejados en su reconocimiento de su profesionalismo, que se ven reflejados en que entendemos cuál es su trabajo y que redita y que cumple con un rol público. Y eso yo creo que es finalmente con lo que se puede entregar esta gestión. Así que les agradezco muchísimo por estar aquí y por todo el trabajo que han realizado, y le doy la palabra a la directora ejecutiva de Integra. Agradecemos a la coordinadora sociocultural y a continuación invitamos a Natalie Rojas, directora ejecutiva de Fundación Integra, para que pueda compartir unas palabras.